Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos preparando acá lo que es la conexión a Facebook. Así que, bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Vamos a ver Elizabeth Torres, ¿qué tal? Hola, bendiciones, ¿cómo andás? Saludos desde Argentina. No sé de dónde sos, pero gracias por estar conectada. Bueno, vamos a estudiar el libro de Levítico, continuar con el estudio de Levítico. Este estudio, que es un estudio sistemático significa versículo por versículo, capítulo por capítulo, de una manera ordenada, en un contexto ordenado. Entonces estamos viendo lo que es la ley. Generalmente nos habla de la ley ceremonial, de la ley... no te vi en Facebook, Lizzy Torres, Bernabé, ¿qué tal? Bueno, acá está Lizzy Torres, ahí está mi compañera, mi amiga de Facebook. Así que desde Nueva York, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, bendiciones. Así que vamos a continuar con este estudio bíblico. Bueno, estamos con el libro de Levítico. Lo que habíamos visto ayer era un tema un tanto incómodo, pero fue muy de bendición, porque nos hablaba acerca del flujo de semen del hombre y el flujo de sangre de la mujer. Entonces nos hablaba de las impurezas sexuales y nos hablaba también de la inmundicia física. Por eso nos hablaba de la inmundicia del hombre y de la mujer. Bueno, eso ya lo habíamos analizado y recuerden que tenemos dos tipos de leyes que estamos analizando, que por un lado la ley ceremonial, que seguía con los sacrificios y las ofrendas para poder llegar a Dios. Y por otro lado tenemos la ley civil, que nos habla de las normas de conductas y de convivencia del pueblo de Israel. Entonces hay que saber diferenciar las dos, para que después no sea un lío, qué fue abolido, qué no. Después tenemos la ley moral, que son los 10 mandamientos que están en el corazón. Bueno, ahora, hoy lo que vamos a ver, lo que nos corresponde en lo que es el estudio, en el capítulo número 16, tenemos algo que es la fiesta más importante del pueblo judío. Lo que tenemos acá es el día de la expiación. El día de la expiación, Cintia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bendiciones, qué lindo verlos. Lo que vamos a ver hoy es el día de la expiación. Lo vamos a conocer y lo vamos a ver muchas veces como la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur. Esto nos habla de las fiestas, nos habla de encubrir el pecado, de cubrir el pecado. Esta fiesta de Yom Kippur es una fiesta que se daba en el primer mes nos habla en el primer mes del calendario hebreo, que lo que calculamos es que es en septiembre y octubre en el calendario gregoriano. Y bueno, esta es la fecha donde se hacía una vez al año. Acá vamos a ver un tipo de sacrificio. Recuerden que ya habíamos visto que habían 5 sacrificios, que había holocausto, había oblación, bueno, habían 5 tipos de ofrendas y sacrificios, pero acá aparece uno que nos habla que es el mismo método, pero este era una sola vez y al año. Y acá vamos a ver que ahora el que hace el que está a cargo de todo es el sumo sacerdote. Es el día en que se tenían que poner las vestiduras sacerdotales. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que representa que era por el pecado de todo el pueblo. O sea que el Cordero por una nación. Acá vamos a ver a Cristo, el sacrificio de Cristo por toda la nación, por todos los salvos. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver, si bien vamos a ver lo que es toda la parte ceremonial, vamos a ver qué es lo que nos corresponde para entender al día de hoy, porque en Cristo es el sacrificio perfecto. Después vamos a ver que en el capítulo 17 nos habla del único santuario. Y en el capítulo 18 está buenísimo, pero no creo que lo podamos ver hoy porque nos habla de los actos de inmoralidad prohibido. Entonces acá vamos a ver todo lo que tiene que ver, acá ya les prohíbe que anden que tengan relaciones sexuales con animales, con perros, con primos, con gatos, con todo lo que el hombre desea, que esa es la perversión que nace del corazón. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a analizar con más profundidad el lunes, supongo. Mañana no vamos a tener estudio, así que el domingo, el Día del Señor, un día normal, y el lunes seguramente continuamos con lo que es Levítico. Bueno, en el capítulo número 16, vamos a ver que acá lo que va a representar es un cordero por toda la nación. Acá está la salvación, acá está Cristo que está
por el perdón de todo el pueblo, que somos nosotros, más el pueblo de Israel, más nosotros. Bueno, en el capítulo 16 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Bueno, acá nos está hablando que luego de que pasó este evento, de que mueren Nadab y Abiú por haber llevado un fuego extraño, que Jehová jamás le mandó, y que murieron quemados por el fuego, cuando vemos que muchas iglesias cantan que derrame el fuego, que llegue el fuego, que llegue el fuego, si leerían las escrituras se darían cuenta de que el fuego significa juicio, significa castigo, significa la ira de Dios. Entonces, cuando cayó el fuego en Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, da la casualidad de que hicieron algo que Dios no le mandó a hacer. Por eso lo importante de conocer las escrituras, ¿para qué? Para hacer lo que Dios manda. Porque si no, ¿cómo vamos a saber? Si yo no leo la palabra, no leo la escritura, ¿qué voy a saber que quiere el Señor? Bueno, en el versículo número 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, porque no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Fíjense que ahora está hablando de entrar el sumo sacerdote en el tabernáculo y acá va a entrar donde está el arca, en el lugar santísimo. Esto era una sola vez en el año. Por eso todos los demás sacrificios se hacían en el altar de bronce que estaba afuera en el tabernáculo. Entonces, ahora tenía que entrar al tabernáculo de reunión y entrar al lugar santísimo, y el sumo sacerdote, con todas las vestiduras, tenía que hacer este sacrificio. Y vamos a ver cuál era el método y qué representa. Pero este es el más importante de todo. ¿Saben qué es lo más triste que vi? Porque el día de Yom Kippur, que nos habla el día de la expiación, el día del encubrir los pecados, es una fecha patria, digamos, para los judíos, importante, no patria, sino que es ceremonial. El tema es que tengo muchas amistades en Facebook que son evangélicos y ponen, hoy es el día de Yom Kippur, hoy es el día claro, porque en estos días fue, entre septiembre y octubre. Entonces, vemos, la semana pasada he visto muchos que hablan de Yom Kippur, de esta fecha. Muchacho, no es necesario, no te alcanzó con Cristo, que tenés que ir a estos sacrificios, a un animal, a un becerro. No, pueblo santo de Israel, hoy es el día de Yom Kippur, que Yom Kippur. Claro, encima se creen que son eruditos porque se creen que saben un poquito de hebreo o algo, palabras, no en hebreo, saben palabras y se creen que son santos, pero no. En Cristo no es necesario hacer estas cosas, no es necesario ni hacer un sacrificio ni nada. Entonces, lo que nos dicen es que en el versículo 2, di a Aarón, a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Acá lo que dice es que una vez al año, no era todo el tiempo. Por eso el arca no podía ni ir todos los días. Todos los sacrificios que hacían se hacían fuera del santuario, del tabernáculo. Entonces nos dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera. Acá aparece la palabra el propiciatorio. Vamos a repasar un poquito. El tabernáculo. Tenemos el tabernáculo, esto ya lo habíamos estudiado en Éxodo. Tenemos la puerta del tabernáculo. El tabernáculo medía 42 metros por 20, no me acuerdo, por 21 creo. Bueno, este tabernáculo, no, por menos, creo que por 2, sí, no me acuerdo la medida, pero 45 metros por 22, anduve ahí, cerquita. 45 metros por 22, esto era el tabernáculo. Estaba la puerta. La puerta representaba a Jesucristo. Entonces, la puerta, el que atravesaba la puerta podía entrar al tabernáculo. Al tabernáculo podían entrar cualquiera, incluso extranjeros, cualquiera. Entonces, en el tabernáculo, lo primero que se encontraban era el altar de bronce, que era un altar donde se hacían los sacrificios de animales, donde quemaban, que hablaba de los sacrificios de que eran los holocaustos. Holocausto significa sacrificio de quemar todo. Bueno, pasando, esto estaba todo al aire libre. Esto se llama el atrio. Luego estaba lo que era el lavacro. Esto se llama la fuente de bronce. A ver, el altar representa la cruz de Cristo. Este era el sacrificio. Ahí era donde moría el animal inocente, que representaba la cruz. El bronce significa juicio, significa castigo, ira de Dios, el bronce. Bueno, ya habíamos estudiado las medidas, todo. Bueno, no hace falta que vayamos a eso, pero ahora estamos poniendo en práctica qué es lo que estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Venía un hombre del pueblo, entraba por la puerta con un animal, venía con una cabra, por ejemplo, con un chivo, y se lo esperaba un sacerdote. El sacerdote y el sumo sacerdote no es lo mismo. Los sacerdotes solo que estaban al servicio, y el sumo sacerdote era uno solo, como el jefe de todos, digamos, para que entendamos.
Entonces, entraba este hombre con el animal y lo que tenía que hacer era ponerle la mano en la cabeza al animal. Entonces el sacerdote oraba y todos los pecados de este hombre simbólicamente iban al animal inocente. Entonces este animal inocente era degollado por el sacerdote, le sacaban las vísceras, bueno, había todo según el sacrificio que se hacía, y se quemaba. Lo prendían fuego en el altar de bronce. Entonces esta persona quedaba, había expiación, que significa encubrir el pecado. No significa que estaban perdonados. Estaban encubiertos. Es como que Dios dejaba pasar por alto, pero seguía estando ahí el pecado. Por eso era necesario continuamente hacer nuevamente el sacrificio. Por eso en Cristo tenemos el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque en Cristo, una vez que nos perdonó nuestros pecados, ya no hay culpa. Y el Señor ya se olvidó. Entonces, si el Señor ya me perdonó que antes de Cristo yo era un asesino, un borracho, un parrandero, un jugador de lo peor, y el Señor no se acuerda más ya de eso. El Señor no me va a estar todos los días, mirá que vos eras un borracho. No, ya no se acuerda más. El Señor dice, no me acuerdo de nada. Ya está, estás en blanco, estás... Y yo también me tengo que perdonar a mí mismo. Y cuando siento ese perdón, ya está, listo, soy una nueva criatura. Pero en este tiempo, este sacrificio no llegaba a este nivel, porque seguían teniendo culpa. Entonces tenían que hacerlo todos los años. Por eso nos habla, nos da la fecha de que todos los años tenían que hacer y en esta fecha. Cuando nosotros no tenemos que hacer todos los días este sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos perdonó. No puedo ir todos los años y decir, Señor, yo era un borracho. Ay, gloria a Dios, me perdonó. Voy de vuelta, Señor, te pido perdón porque yo era un borracho antes de Cristo. No, no vamos a la iglesia con eso. Vamos con nuestros pecados actuales y futuros, que es otra cosa. Pero no vamos con nuestros pecados pasados. ¿Por qué? Porque han sido perdonados. Este es el sacrificio perfecto. Pero el de Yom Kippur era una vez al año. ¿Y por qué tenían que hacerlo todos los años? Y porque no había un perdón completo, no era una obra completa. Entonces acá nos dice que Aarón no podía entrar todo el tiempo. Cristo sin fronteras, bendiciones, ¿cómo estás? Qué lindo verlos. Entonces lo que vemos acá es que no podía entrar en todo tiempo. Entonces acá aparece el propiciatorio. Ah, perdón, estaba con lo del tabernáculo. Entonces tenemos la puerta. La puerta es Cristo. Muy bien, Cristo sin frontera. Laurita, qué lindo verte. Gracias por estar. Hace tiempo que no hablamos, pero estamos ahí. Bueno, entonces, llegaba una persona al altar de bronce, ponía la mano en el animal, el hombre le pasaba todo el pecado al animal, simbólicamente, el animal era degollado y era quemado. Entonces ahí estaba encubierto el pecado del hombre. A ver, el sacerdote se tenían que lavar las manos y se tenían que lavar los pies. Entraban al lugar santo, que esto ya era un lugar cubierto. Estaba cubierto con pieles de diferentes colores, cada color tenía su significado, el carmesí, el púrpura, bueno, el lino fino, bueno, todo tenía un significado. Entonces, entraban al lugar santo y lo que encontraban era la mesa de los panes de la proposición, era una mesa de oro con madera de acacia, que los sacerdotes tenían que comer de ese pan, podían comer de ese pan, que nos hablaba de Cristo, que es el alimento para los sacerdotes, bueno, ya lo habíamos estudiado. Por otro lado, teníamos el candelero de oro, o candelabro, aparece muchas veces, que era una especie de lámpara con 7 luces, con 7 velas de oros, con un manzano, bueno, tenía todo un significado también. Que esto representaba la iglesia, que es el candelero, nosotros somos la iglesia, y el aceite, el que llenaba el candelero para que ilumine, era el Espíritu Santo. Y ya habíamos estudiado de que en Apocalipsis no es ni los 2 testigos, no es ni Moisés, ni nada de esas cosas que andan delirando por ahí, sino que es la iglesia. Entonces veíamos que en un lugar oscuro alumbraba este candelero. Y después tenía el altar del incienso, donde ahí iban con las brasas desde afuera y quemaban incienso. El incienso tenía una familia, tenía todo lo que era el arte del perfumador, decía la palabra, o sea que había familias que se dedicaban a perfumar el tabernáculo. ¿Con qué? Con especias. Entonces mezclaban especias. Ya habíamos hecho un estudio, pero estaría bueno volver a estudiarlo, de las especies. Entonces, estas especias vemos que se combinaban y el sacerdote llegaba al altar y con las brasas que habían lo quemaba y prendía, y había un humo que era, había un humo que iba hacia el cielo y que esto era un olor fragante, grato a Jehová. Después del lugar santo había un velo
un velo, que al atravesar este velo se encontraba el arca, que era la presencia de Dios. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, y no cuando quería. Acá nos está diciendo que no en todo el tiempo puede entrar el sumo sacerdote. Y cuando entraba tenía que entrar con las vestiduras santas, con el efod, con el pectoral, con las piedras, con la mitra en la cabeza, con la plaquita que decía Santidad a Jehová, bueno, toda la ceremonia. Esto era ley, ¿eh? Tenían que cumplirlo, esta era la ley ceremonial. Entonces, el arca, que no me acuerdo las medidas, yo soy medio desastroso para esas cosas, pero bueno, el arca, que era 1,10 creo por, no me acuerdo, soy medio si lo tienen por ahí la medida del arca, pero bueno. Entonces, lo que vemos es que en el arca era una caja de madera de acacia forrada en oro fino. Vemos que tenía aros en los costados con unos barrales también de madera de acacia con oro fino, que era donde llevaban el arca. Y arriba había algo que era el propiciatorio. El propiciatorio era una plancha de oro fino, de oro puro, que era macizo, no era de madera. Y que habían 2 querubines con las alas hacia adelante y mirando hacia el propiciatorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hablábamos del propiciatorio, a ver, el arca nos hablaba de la persona de Cristo, lo que es la caja, la persona de Cristo. La madera de acacia nos habla de la humanidad de Cristo y el oro nos habla de la divinidad de Cristo. O sea que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Dentro del arca encontramos que estaban las leyes, las tablas de la ley, que habla que eso es lo que hay en el corazón de Cristo, la ley, el respeto, el amor a la ley, eso es lo que hay en Cristo. Por eso nos está hablando de la persona de Cristo. Cristo es la ley. También estaban las varas de Aarón, las que habían florecido. Ya cuando estudiemos números, ya después de este libro vamos a estudiar números. O por ahí vamos a algún libro del Nuevo Testamento y volvemos con más luz a números. Vemos que aparece la vara de Aarón, que nos habla de, la vara nos habla de autoridad. Una vara reverdecida, hablaba de la autoridad del buen pastor. Y después habíamos visto el maná, que había un plato de maná que no se pudría, porque el maná que caía al otro día se pudría, más de un día no soportaba. Entonces, este maná representaba el alimento, la palabra. Bueno, esto es lo que había en la persona de Cristo. Entonces, y ahora lo que es el propiciatorio, que es esta plancha, la tapa de esta caja, digamos, lo que encontramos es la obra de Jesucristo, que esta es la cruz. Entonces, el propiciatorio nos habla del sacrificio, de la cruz. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo andas? Bendiciones. Entonces, estos querubines, ¿qué nos representan? Los querubines nos representan que son guardianes. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados y habían 2 querubines con una espada girando, que no podían entrar. ¿Qué es lo que representan los querubines? Representan los guardianes de la santidad de Dios. Es como decir, hay un querubín, bueno, el hombre está de este lado y Dios está del otro lado, no pueden entrar. Es un protector. Y es así como estábamos nosotros. No teníamos chance, no teníamos acceso a llegar al Padre. Por más que cante, que baile, por más que haga lo que quiera, no. Pero Cristo, cuando hace la obra en la cruz, ya rompe ese velo, que el velo también tenía dibujado querubines. Entonces representa de que tenemos el acceso, de que estos querubines ya no están más como guardianes, que no podemos entrar a él, pero todo a través del sacrificio. Entonces, viendo que el sacerdote tenía que ir con el sacrificio al propiciatorio, vemos que era la representación, la imagen de lo que era la cruz de Cristo. ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces, el propiciatorio nos muestra que era como una planchuela, que era la tapa de oro fino, con 2 querubines mirando hacia abajo. O sea que ahí era donde tenían que vertir la sangre, ahí tenía que salpicar el sumo sacerdote la sangre de las ofrendas, que ahora vamos a ver qué es lo que era, la sangre de los sacrificios. Entonces tenía que salpicar ahí, que representa la cruz de Cristo. ¿Se entiende? Y esto era una sola vez al año. Entonces nos dice en el versículo, nos dice que delante del propiciatorio que está sobre el arca, ¿vieron el propiciatorio que está sobre el arca? Nos dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Acá está diciendo que la presencia de Dios iba a estar en una nube. Versículo número 3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Acá estamos viendo los mismos sacrificios. Un carnero y un becerro. Fíjense qué es lo que tenía que hacer ahora el sumo sacerdote, porque acá no estamos hablando de la sacerdota, acá estamos hablando de Aarón
y los que eran la descendencia de los sumos sacerdotes para este tipo de sacrificio, que era una sola vez al año. Recuerden mucho esto. El día de la expiación, el día de Yom Kippur, nos habla de la expiación, el perdón del pecado de todo el pueblo. Representa de Cristo que muere un cordero por todo el pueblo, por toda la humanidad. No la humanidad porque Cristo murió por los que son salvos nada más. Bueno, entonces, entrará con el Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá, fíjense acá nos habla de las vestiduras santas que ya habíamos estudiado en Éxodo. Se vestirá con la túnica santa de lino. El lino nos hablaba del color blanco, que nos habla de la pureza, nos habla de la santidad, nos habla de la blancura. Entonces, sobre el cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Calzoncillos de lino, decimos, ¿qué? ¿Para qué? Bueno, nos habla de que no solamente una santidad externa, sino una santidad interna también, que habla de que la santidad estaba por dentro, y esto es lo que el Señor le demanda a sus hijos. No solamente santidad por afuera, porque es bonito, yo todos los días puedo ir a la iglesia con corbata, yo todos los días puedo decir aleluya, 47 veces por segundo si quieren, puedo tener una santidad externa, pero por dentro puedo ser un sepulcro blanqueado. Entonces, esto es lo que está diciendo, que el sumo sacerdote tiene que ser santo por fuera y por dentro. Y si nosotros nos hacemos llamar reyes y sacerdotes porque Cristo y bla, 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 como todos dicen, tenemos que tener santidad. Y es lo que estuvimos estudiando ayer, acerca de las impurezas sexuales, acerca de todo lo que nos conlleva a la contaminación, no solamente en el área sexual, sino en todas las áreas de pecado. Entonces, vemos que con calzoncillos de lino, ceñido el cinto de lino, con mitra, fíjense acá está, esta mitra nos hablaba de que tenía que ver como una especie de pañuelo tipo gorro, sombrero, no sé cómo decirlo, que tenía una planchuela que decía santidad a Jehová. Esta era la mitra, que también era blanca, nos hablaba de la santidad. Entonces, y con la mitra de lino se cubrirá. Esto también nos hablaba de la santidad, de los pensamientos, esto nos habla bueno, tenía todo unos significados que el blanco nos habla siempre de la santidad. Dice, son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y siempre el lavar constantemente. Se tenían que lavar y que lavar y que lavar. ¿Qué es lo que nos hablaba? Que nos debemos lavar todos los días con la palabra. El agua es la palabra. Por eso constantemente, todos los días nos tenemos que lavar. Ayer estuvimos hablando de las impurezas y de todo lo que era el flujo de semen, de la mujer con el período y todas esas cosas. Ya hablamos de que lavar, 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 lavar. Entonces, muchos podrán decir, estos locos que se juntan a estudiar todos los días, todos los días estudian 2 horas, qué fanáticos religiosos. Es que esto es un principio mínimo. A ver, la santidad es una característica y un principio mínimo para una persona salva. Y una persona no puede ser santa si no estudia la palabra, si no la conoce, si no la lee. Entonces, lo que estamos haciendo no es nada loco, no es decir, no, porque yo ahora soy un maestro, soy un teólogo. No, estamos teniendo los requisitos básicos que van a confirmar nuestra salvación. Esto no es que, a ver, yo digo, Señor, yo estoy en santidad. Ahora me tenés que bendecir, ahora tengo que ser especial. No, la santidad es un requisito básico de la salvación, punto. ¿Se entienden? Entonces, en el versículo número 5 nos dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación. El macho cabrío ya habíamos dicho de que era un animal que habitaba en las alturas. El macho cabrío lo conocemos como el chivo, es un chivo. De acá es donde sale el chivo expiatorio, es de acá donde sale, que ahora vamos a ver. Entonces, tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto, para traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. Fíjese que primero el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio para el perdón de sus propios pecados y después por el pueblo. Entonces, para presentarse delante de Dios tenía que estar santo primero el sumo sacerdote y después podía interceder por el pueblo. Pero si el sacerdote estaba sucio, Dios no podía interceder con el pueblo. Por eso cuando habíamos estudiado Malaquías, leímos un poquito Malaquías, vimos que el juicio era para los sacerdotes, no era para el pueblo de Israel. Porque es más, el pueblo de Israel estaba siendo maldito por culpa de los sacerdotes que sus sacrificios eran indignos. Entonces, por eso cuando dice el diezmo y todo está hablando de los sacerdotes, pero bueno, ahí aparecen los lobos rapaces para sacarle dinero a los ignorantes. Entonces, vamos a ver cómo continúa. Entonces, acá nos dice que
Aarón tenía que llevar un becerro para la expiación suya. Entonces, por eso vemos que Cristo es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Este sí es un sumo sacerdote de verdad. Pero este hombre era de carne y hueso y pecaba igual que nosotros. Pero bueno, el Señor había establecido esto como ley, como método para poder llegar a Dios. Y dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Vieron? Con este sacrificio hace una reconciliación con Dios, se pone a cuenta con Dios, él y su casa. Recuerden que su casa eran los sacerdotes y todos los que estaban sirviendo. Entonces, al estar bien delante de Dios, ahora sí podía ofrecer un sacrificio por el pueblo. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Si nosotros estamos enseñando, si nosotros estamos anhelando un pastorado o cualquier cosa que nos lleve al oficio del sacerdote, digamos, en el Antiguo Testamento, que hoy es otra cosa, pero si estamos en esa situación, nos habla de que tenemos que estar a cuentas con Dios. Pero hoy vemos tanto pecado en los púlpitos, gente irreverente, que obviamente que ese pueblo y esas iglesias están perdidas, porque la cabeza está perdida. Pero un hombre santo va a llevar a la iglesia a la santidad. Bueno, versículo número 7. Después tomarás 2 chivos, estos son los machos cabríos. Entonces, ahora aparecen, y quiero que nos enfoquemos en esto, que este era el sacrificio para la expiación del pueblo. 2 chivos, 2 machos cabríos. El macho cabrío era un animal que habita en las alturas. Bueno, estos 2 machos cabríos, que los conocemos como chivo, y los presentará delante de Jehová en la puerta del tabernáculo. La puerta es Cristo, ya dijimos. La puerta es por eso Cristo dice, yo soy el camino. Entonces, el camino es Cristo, la puerta es Cristo. Entonces, con estos 2, ¿se acuerdan que ayer habíamos visto que habían 2 avecillas? Que uno vivía y otro moría. Bueno, ahora estamos viendo algo parecido, pero con 2 chivos, con dos machos cabríos. Entonces nos dice, echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, y una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Le llegan a Aarón los 2 chivos. Los 2, digo chivos más que nada para que tengamos en cuenta lo que es el chivo expiatorio y esto. Aparecen los 2 machos cabríos, que son los chivos. Dice que echaban a suerte. Entonces, de los 2, uno nos habla de que era suerte por Jehová y el otro suerte por Azazel. Vieron que si vamos a Levítico y abrimos la Biblia y leemos acá, lo que hacemos es cerrarlo y no quiero leer más la Biblia. Pero bueno, lo que nos está enseñando es que Azazel era un lugar. A ver, en simples palabras, de los 2 chivos, uno moría y el otro vivía. Esta era la situación, por eso vamos a seguir leyendo. Entonces dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Este era uno, que lo ofrece en expiación. Versículo 10, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, recuerden este nombre, Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, a ver, un macho cabrío muere, sacrificio, representa a Cristo. Y ahora estamos viendo que uno vive. El que vive, nos está hablando de que iba a ser entregado a Azazel. Yo sé que aparecen muchos y decían que Azazel era un demonio, era un diablo o algo que se lo entregaba a Satanás, algo así. Lo que tenemos que entender es que lo que más acertado hay con los estudios que se analizan es que Azazel era un barranco, era un lugar donde era liberado el chivo este. Entonces, tomemos ejemplo como que sería eso, porque queda vivo. Entonces, acá vemos que este es el chivo expiatorio, este es el que paga. A ver, el chivo expiatorio, muchas veces lo escuchamos decir, no, el chivo expiatorio, ¿quién es el chivo expiatorio? Esto es, no sé, hagamos de cuenta que hay 5 nenes que están jugando a la pelota y rompen el vidrio. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y uno dice, fui yo, y se lo llevan de la oreja y lo castigan. Bueno, ese es el chivo expiatorio, capaz que ni fue él. Entonces, esto es lo que representa, que alguien pagó por todos. ¿Se entiende? Este es el principio. Entonces, cuando hacemos un chivo expiatorio, acá estamos hablando de que este chivo tuvo que pagar por todo el pueblo de Israel. Lo mismo Cristo. Entonces, acá estamos viendo el cordero que él tuvo que pagar por todos nosotros. Él es el que pagó los platos rotos por nosotros. ¿Se entiende? Este es el principio del sacrificio en la cruz. Entonces, lo que nos dice en el versículo 11, dice, y hará traer a Aarón un becerro,
en el cual fuera expiación suya, para hacer reconciliación por sí, por su casa, vemos nuevamente, sacrificio por su casa y por Aarón, dice, y degollará en expiación del becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de las brasas del fuego del altar. Bueno, esto ya lo vimos, esto ya cómo era el acceso de que iban al lugar santo y ponían las brasas, el incienso, delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático. Cuando dice el puño lleno de perfume aromático, es lleno de especias, que lo tiraba arriba. Que es más, por esto murieron Nadab y Abiú, porque llevaron un fuego extraño, que no era lo que Dios le había mandado. Entonces, perfume aromático, molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces, versículo 13, dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Bueno, acá ya vemos que ya está en el lugar santísimo. Versículo, bueno, esto era el sacrificio, todo esto es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Versículo 14, fíjense qué es lo que pasa. Luego tomará de la sangre del becerro, fíjense, el sacerdote tenía que tomar de la sangre del becerro, con su dedo, tenía que mojar sus dedos con la sangre del becerro del sacrificio y tenía que ir al propiciatorio. Entonces dice, hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Nos volvemos locos cuando estudiamos esto, cuando lo vemos. Decimos, oh, mirá, tiene que agarrar el becerro, tiene que entrar, se tiene que poner esta ropa, tiene que ir al propiciatorio, tiene que salpicar. ¿Para qué es esto? Bueno, todo nos está mostrando de la ceremonia, la ley que tenían que hacer, que representaba a la cruz de Cristo. El sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, esto es lo que tenía que hacer con esto. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Fíjense, esto es por el pecado del pueblo. A ver, nosotros vemos acerca de el cordero. Acá estamos viendo que hay animales a lo largo de todos los sacrificios, pero todo está hablando de un mismo sacrificio. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de... Espera un segundito que quiero ver si tengo una información. Fíjense, a lo largo de las escrituras vemos sacrificios, que todo es la representación de Cristo en la cruz. Entonces, por ejemplo, vemos que el Cordero nos habla de la historia de amor más grande que hay en la historia. Acá vemos que el Cordero nos habla del sacrificio de un chivo expiatorio, de alguien inocente, que alguien tenía que morir en ese tiempo por el pecado del hombre. Pero fíjense, acá vemos que en Génesis 54 vemos que nos habla acerca de que hubo un Cordero por el pecado, por un pecado. En Génesis 5:22 vemos que hay un cordero, un sacrificio por una persona. O sea que el cordero es por una persona también. En Éxodo, cuando vemos en Éxodo 12, vemos que hay un cordero, el cordero pascual, que nos habla de que un cordero muere ¿por quién? Por las familias. Cuando pasaba el ángel de la muerte y había la mancha de sangre de un cordero, nos habla de la salvación para la familia. Entonces, fíjense cómo apunta Cristo a la persona, a la familia. Cuando vemos en Levítico 16, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Vemos un cordero por una nación, por los salvos. Nosotros estamos dentro de esta nación. Vemos que en Isaías 53, vemos que nos habla de que este cordero muere por los elegidos. Acá vemos que Cristo muere por los que son llamados, por los elegidos. En Juan 1 nos habla de que es un cordero por todo el mundo. En Hechos, capítulo 4, nos habla de que es un cordero, un sacrificio de un cordero por todos los que creen. En Primera de Pedro 1 habla de que es un cordero por toda la historia, la humanidad. En Apocalipsis 4 nos habla de que es un cordero por todo el universo. Y en Apocalipsis 22 nos habla de que es un cordero por toda la eternidad. Fíjense cómo se empieza a poner en sintonía todo lo que es un cordero, porque decimos, un cordero, un sacrificio, bueno. Algunos dicen, no, era una ofrenda que tenían que pagar, a Jehová le gustaba eso. No, estaba hablando de Cristo, de todo lo que hizo Cristo en la cruz.
Cristo primero me salva a mí. Cristo muere por mi pecado. Hubo un sacrificio que por mi pecado, por mi familia, por mi casa, por mi nación, por mis hermanos, por mi país, ¿se entiende? Por la historia. No solamente por mi tiempo, que siempre digo, no, siempre el hombre habla de su tiempo en el que le tocó vivir. No, por todos, a lo largo de la historia, en el universo, en la eternidad. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo el sacrificio está representando a Cristo. Esto es todo lo que está oculto en las Escrituras. Entonces, volviendo a lo que es el capítulo 15, al capítulo 16, versículo 15, nos dice que después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Acá está hablando del pecado del pueblo. Dice, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Bueno, tenía que hacer lo mismo. Rito, el sumo sacerdote, entrar al arca, una vez al año, no podían hacerlo todos los días esto, por esto es algo especial. A ver, se tienen que identificar este tipo de sacrificios que se diferencian con los demás porque entraba el sumo sacerdote una vez al año y entraba al lugar santísimo, al arca. Esto no se hacía siempre, una vez al año, para que se diferencien con los demás sacrificios. Los otros sí eran diarios, eran por mes, por fiestas, y etcétera. Versículo 16. Así purificaré al santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y sus rebeliones y todos sus pecados. Fíjense todo lo que cubría. El pecado de todos los hijos de Israel. Impurezas, pecados, rebeliones, maldad, bueno, todo. ¿Se entiende cómo representa el pecado que el Señor Jesucristo perdonó a través de un sacrificio? Entonces, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, acá estamos viendo lo que hacía este cordero era encubrir estos pecados. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer expiación en el santuario. Fíjense que se le estaba prohibido. ¿Por qué? Porque en lo que era la fiesta de Yom Kippur, en lo que era esta ceremonia, podía entrar solamente el sumo sacerdote. Cualquiera otro que entraba moría fulminado. ¿Se entiende? Entonces acá todo esto era ley ceremonial. Entonces, vemos que cualquiera que entrara nos está hablando de que éste morirá, dice, hasta que salga y haya hecho expiación por sí, por causa de toda la congregación de Israel, y saldrá del altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre el cuerno del altar alrededor. Y esparcirá sobre él su sangre en sus dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Bueno, acá estamos viendo todas las ceremonias. No quiero que nos metamos tanto en esto, que un dedo, que sangre, que 7 veces, porque nos vamos a volver locos. Pero sí que estamos viendo desde afuera que este sacrificio, una vez al año, en el mes de Tishri, que nos habla del calendario hebreo, que nos habla de que para nosotros es octubre, septiembre, octubre, y en esta fecha se hacía una vez al año y entraba el sumo sacerdote por el pecado de todo el pueblo. ¿Se entiende? Después cada uno tenía que llevar de manera personal. Por eso vimos que había el cordero de manera personal, el pecado del hombre. Entonces, esto es lo que está representando el pecado de todo el pueblo. Lo que hizo Cristo en la cruz con nosotros. Nos perdonó todos. Me perdonó a mí, le perdonó a Emilia, le perdonó a Laurita, Cristo sin Fronteras, a todos nos perdonó, a todo su pueblo. Esto es lo que hizo, este es el poder de este sacrificio. Y entonces, esto era una imagen nada más, era una representación, era un símbolo. Este animal simbolizaba el sacrificio perfecto que estaba por llegar. Bueno, entonces vemos que en el versículo 20 nos dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar hará traer el macho cabrío vivo. ¿Qué es lo que dice? Lo que nos está diciendo ahora es que ya un macho cabrío muere. Ahora aparece el otro que era vivo. Este es el chivo expiatorio que estamos diciendo. Entonces, este chivo que estaba vivo, fíjense qué es lo que pasaba con este. Dice, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Fíjense qué es lo que tenían que hacer. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Fíjense qué es lo que tenía que hacer Aarón, el sumo sacerdote. ¿Eh? De los 2 chivos, uno moría. Uno iba al sacrificio. Y del otro, Aarón le tenía que poner las manos en la cabeza, las 2 manos en la cabeza al chivo, y no por los pecados de él como hacían todos los sacrificios comunes. No, ahora, ya después de que él se limpió y está con su sacrificio y está a cuenta delante de Dios, ponía la mano en la cabeza delante del chivo,
sobre el chivo y pedía perdón por todos los pecados del pueblo. O sea que todos los pecados del pueblo caían en el pobre chivito. ¿Se entiende? Esto es lo que representaba, lo que simbolizaba. Y esto es lo que pasó en la cruz. Cristo se cargó todos los pecados de todos nosotros. Entonces, todos los pecados de todos nosotros cayó en un inocente. Acá también, ¿qué culpa tenía este chivo? Este era el chivo expiatorio. Y bueno, uno tuvo que pagar. Es mejor que muera uno antes que muera todo. Hasta los fariseos profetizaron esto. Cuando lo querían matar a Jesús, dijeron, no, es mejor que muera uno por todo el pueblo antes que mueran todos. Hasta lo hizo profetizar el Señor, ridiculizándolo. Bueno, entonces vemos que tiene este macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Fíjense que acá por eso estamos hablando que nos dice al desierto, y cuando nos dice Azazel, nos está hablando de un lugar, no nos está hablando de un demonio. Entonces, cuando está diciendo que Azazel, nos está hablando de un becerro, a un barranco. O sea que el chivo cargado de todos los pecados del pueblo lo dejan libre. ¿Se entiende qué es lo que tenían que hacer? Entonces nos dice que enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Entonces había un hombre que estaba preparado, un hombre que llevaba este animal y que iba fuera del campamento y que lo dejaban libre. ¿Se entiende? Esto es lo que es parte de la ceremonia. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. ¿Qué es lo que representa este macho cabrío? Que se hizo de pecado, que tuvo que cargarse los pecados un inocente. Y esto es lo que representa a Cristo en la cruz, cómo un inocente tuvo que pagar por el pecado de toda la humanidad. Cómo tuvo que, a ver, fíjense que acá nos está diciendo que tenían que llevarlo fuera del tabernáculo, fuera de la presencia, no solo del tabernáculo, fuera del campamento, al desierto. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Cristo, cuando tiene que hacer esto realidad, que se cumpla las profecías y todo lo que eran estos símbolos, Cristo se carga el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros, de todos los salvos, y es echado fuera de Jerusalén. Lo que es el Gólgota, lo que es el monte de la calavera, donde fue ejecutado, donde fue crucificado, estaba fuera de Jerusalén. Lo que nos habla es de que se está cumpliendo esto, fuera del campamento. ¿Por qué? Porque a los impíos, porque a los asesinos, el pecado, tenía que estar fuera de Jerusalén. Entonces, cuando viene Cristo al escenario mundial, vemos que estaba dentro de Jerusalén y lo sacan afuera. O sea que acá estamos viendo ese chivo expiatorio. Imagínense este pobre chivito, simbólicamente con todos los pecados del pueblo de Israel, con todas las fornicaciones, con todo el adulterio, con todo lo que era, las cosas desagradables del pueblo de Israel sobre un animal inocente. E iba fuera del pueblo de Jerusalén. Por eso vemos que esto se cumple cuando vemos que Cristo es expulsado de Jerusalén y lo fueron azotando todo el camino hasta llegar a la cruz. Entonces, cuando lo vemos a Jesucristo, un hombre que estaba semidesnudo, que estaba todo con los tejidos subcutáneos desgarrados, cuando tenía la cabeza toda incrustada de espinas de acacia, fíjense que la corona de espina que tenía era de acacia, lo mismo que los materiales del arca, del altar y todo. No es todo casualidad. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, vemos un hombre desfigurado, vemos un hombre irreconocible, vemos un hombre ensangrentado, un hombre humillado, un hombre en vergüenza, un hombre donde había tocado lo más bajo que puede tocar un hombre. Un hombre que se encuentra en una cruz entre medio de dos asesinos, entre medio de dos ladrones. Un hombre que lo habían abandonado, los 5.000 que lo seguían cuando repartió los panes y los peces, lo abandonaron todos. Todo lo que decían una semana atrás que le decían, Hosana, Hosana al rey, todos lo mandaron a la cruz. Lo dejaron sus discípulos a los que les enseñaba, a los que les enseñó todo, los que vieron los milagros, todos lo abandonaron. Sus mejores amigos, Pedro lo negó, Judas lo traicionó, fíjense qué bonito, estaban todos escondidos. Esto era la miseria absoluta, esto es lo que hace el pecado en el hombre, cómo está aislado, en vergüenza. Entonces Cristo estaba pagando todo y acá estamos viendo una imagen de lo que era Cristo. Entonces cuando lo vemos en la cruz, siendo un objeto de burla,
que lo habían maltratado, lo habían azotado, lo habían puesto en vergüenza, había pasado por el propiciatorio, donde había pasado con legiones de romanos, poniéndolo en vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver cuando, imagínense la cruz? Está bien que todos vamos a la película de Mel Gibson y decimos, ay, pobre, le pegan a Jesús. Sí, bueno, fue algo así, pero eso no fue nada. Entonces, cuando lo vemos en la cruz, ¿qué vemos? Un hombre irreconocible, un hombre que estaba en vergüenza, un hombre que era la peor reputación que podía haber. ¿Por qué? Porque claro, si muere así Jesús, yo no quiero saber nada con ese hombre. Maldito el que muere en el madero, decía la palabra. Ahí tenemos a un Cristo maldito. Ahí tenemos un Cristo que se cargó los pecados de la humanidad. Lo mismo que este chivito. ¿Y qué es lo que significa esto? Esto es lo que hace el pecado en un hombre. Esto es lo que hace el pecado en un hombre. Verlo a Jesucristo desfigurado, azotado, irreconocible, esto es lo que hace el pecado en las personas. Esto, así es como nos vemos cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado. Esto es lo que hace en nosotros. Nos hace irreconocible. Fíjense cuando vemos gente que están cirugiados, la cara irreconocible, que tienen narices como que eran negros y se pasaron a ser blancos, que eran mujeres, pasan a ser hombres y pasan a ser monstruos. ¿Qué significa eso? Es el pecado. Eso es lo que hace el pecado en las personas. Nos hace irreconocible. Entonces ahí estamos viendo a Cristo cómo se hace de pecado por nosotros, por la humanidad. Entonces cuando lo vemos a Cristo, ahí tenés que ver en Cristo en la cruz, ahí tenés que ver tu fornicación, ahí tenés que ver tu adulterio, la masturbación que vimos ayer, ahí vimos tu iniquidad, ahí vemos todos nuestros desechos, todas nuestras inmundicias que cayó en él. ¿Se entiende un poquito lo que es el sacrificio en la cruz? Porque muchos utilizan el sacrificio de la cruz para llorar un poquito en Semana Santa. Después, entonces, cuando entendemos un poquito lo que pasó en la cruz, vemos que ya estaba todo anunciado, que todo esto era un símbolo. Este animalito, este chivo, que se cargaba todos los pecados. Entonces, en este chivo también se cargaba la fornicación, el adulterio, la menstruación de la mujer, todas las inmundicias, los robos, los adulterios, todo. Toda la maldad del hombre caía en un animal inocente. Años después se cumple lo mismo, el sacrificio perfecto, todos los pecados de un pueblo caen en un hombre. Entonces, ¿se entiende lo que es el valor del sacrificio en la cruz? ¿Se entiende cómo Cristo puede perdonar nuestros pecados? Porque ya está pago, porque Él los pagó. Por eso nos podemos ir confiadamente a Él y decir, Señor, te pido perdón por esto. Y el Señor, si hay arrepentimiento, hay perdón de los pecados. Esa es la condición, tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento significa no lo vuelvo a hacer más. O por lo menos voy a luchar para no hacerlo más. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo 27 nos dice, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. ¿Se entiende? Entonces acá estás representando a Cristo. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, bueno, esto es lo que nos hablaba de lo que implicaba este sacrificio y esta ofrenda que nos habla en el día de Yom Kippur. Versículo número 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Llevará luego el cuerpo, lavará luego el cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto por el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo. Bueno, vemos lo que eran, estos eran todos ritos de purificación y el lavar, aparece mucho, lavar, que es lo que nos habla. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Lavar la palabra, mortificar, pecado. ¿Qué dijimos? Ayer hagamos de cuenta que hasta hoy somos los más pecadores de todos. Bueno, nos lavamos, pedimos perdón. El sacrificio en la cruz, empezamos de cero. Mañana vamos con todo, vamos. Y si vuelvo a caer, vuelvo a tropezar, de vuelta me vuelvo a lavar. Señor, te pido perdón, límpiame, que tú... ¿Se entiende? Hay que hacer uso de los medios de gracia. Y el perdón es uno de los medios de gracia que tenemos más grandes que ni sabemos lo que significa muchas veces. Entonces, estos medios de gracia nos limpian, nos purifica, nos da vida, nos da visión. Cuando habíamos estudiado el libro de Proverbios, nos hablaba de que el hombre que no tiene entendimiento es porque tiene el alma entenebrecida. El pecado te hace un alma entenebrecida. No podés tomar buenas decisiones. El pecado, decir, tengo dos opciones, A y B, y las dos son malas, no entiendo ninguna de las dos. Pero la santidad te va a empezar a dar discernimiento, te va a empezar a dar confianza, te va a dar guía espiritual, que vas a empezar a saber por dónde estás caminando. Bueno, seguimos porque me empiezo a ir y...
Entonces, versículo número 25, dice, y quemará el altar la grosura del sacrificio por el pecado, y el que hubiere lavado el macho cabrío, el que había llevado el macho cabrío a Azazel, acá vieron que había uno que tenía que llevar el macho cabrío al desierto. Bueno, de este está hablando. Entonces, y lo mismo, lavar, lavar y lavar y lavar. Entonces dice, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado, inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevado al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Bueno, acá vemos que lo queman todo y todo fuera del campamento. Lo mismo, está representando el fuego que nos está mostrando, el juicio, la ira de Dios, la cruz de Cristo. Ahí vemos toda la ira de Dios, toda su justicia que cae en un hombre. Gracias a eso es que nos dice a nosotros, no tengo nada con ustedes. Si no, nosotros merecemos ese juicio. Seguimos un poquito más con la lectura. En el versículo 28 nos dice, el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes. Entonces pone esto lo que es el mes de Tisri, que Tisri, algo así creo que se escribe, pero bueno, es así, algo así se dice, que significaría septiembre, octubre más o menos para nosotros. Recuerden, ya el sacrificio está hecho. Si Cristo hizo el sacrificio, ¿para qué queremos un chivo? Un poquito de lógica judaizante, muchachos. Evangélicos que se están judaizando, que, como digo, en Facebook vi mucha gente poniendo el día de Yom Kippur y que qué sé yo, ya está, no te bastó el sacrificio de Cristo. Y lo triste es que lo vas a tener que hacer todos los años si vas al chivo. Entonces, nos dice en el versículo 29, dice, esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. Fíjense que le está hablando al pueblo, afligir. Acá estamos hablando de que tenía que estar en ayuno este pueblo. Este pueblo tenía que estar afligido. ¿Qué significa? Esto es lo que es el arrepentimiento verdadero, cuando hay aflicción. Señor, perdóname porque no quiero ser más adúltero. Sí, espíritu de adulterio se va, gracias. Y nos vamos lo más campante. No, el verdadero arrepentimiento lleva lágrimas, lleva un dolor, lleva vergüenza, lleva impotencia, lleva que nos vamos a Cristo afligidos, angustiados, dolidos, así llegamos a Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. El que va, Señor, perdóname todos los pecados y vamos a remolinear. Eso no es arrepentimiento, eso es cualquier cosa. Entonces acá estamos viendo cómo tenían que ir a este sacrificio. Entonces, lo que nos dicen es que dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Fíjense que no tenían que estar afanados con obras, con el trabajo. No, enfócate en esto. Y hay tiempo que tenemos que decir, no, me tengo que poner a cuentas con Dios, basta del afán con el mundo, basta de esto, basta. Señor, y el ayuno es un complemento. Es una manera de estar en intimidad. Señor, quiero estar cara a cara contigo, ya no va más la cosa así. Pero muchas veces con el afán, con el trabajo, con la familia, con la rutina, con todo, y bueno, las cosas de Dios pasan a ser secundarias, total, todo lo pongo en Cristo me fortalece. No es así, ¿eh? Si estamos viviendo así, hay que dudar seriamente de la salvación. Entonces, nos dice, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea que todos, hasta el extranjero, todos los que estaban ahí, Dios dice, mi casa, mis leyes. Nada más que hoy pasa que en las iglesias, la casa de Dios, pero es mi casa, hago lo que yo quiero. No. Tenemos que sujetarnos a las escrituras, a los principios y obedecerla, que es lo que más cuesta. Entonces, tenían que tener ayuno, arrepentimiento, y en el versículo 30 nos dice, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué lindo, esto es el sacrificio cuando Cristo dice, Padre, consumado es. Listo. Este pacto ya queda abolido, ya queda viejo. Ahora este es el sacrificio que cumple y en el que entramos nosotros. Que ahora no necesitamos hacer ningún cordero, ningún chivo, ningún nada, ningún barranco, ningún desierto. No, vamos a Cristo y Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Se entiende ahí cuando Cristo dice, consumado es, ya está, ya todo lo que estaba anunciado ya lo cumplí, dice el Señor? Bueno, versículo número 31. Dice, el día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y harán la expiación el sacerdote
Dice, y que fuere ungido y consagrado. Fíjense cómo es el sacerdote. Ungido, estamos hablando que es llamado por Dios, elegido y consagrado. ¿Por qué le preguntamos a todos? Son todos elegidos, pero consagrado no hay uno. Consagrado es el que está caminando en santidad, es el que está aprobado por Dios. Muchos de nosotros por ahí no podemos caminar o no pueden pasar porque no estamos consagrados seguramente. Pero cuando uno está consagrado, empieza a ser usado por Dios. Bueno, entonces nos dice, ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Fíjense que está hablando de dinastía ya, los hijos tenían que ocupar el lugar de su padre y así sucesivamente. Vemos que en el lugar de su padre y vestirá las vestiduras de lino, santidad nos está hablando de esto, y las vestiduras sagradas. Esto es lo que implica ser hijo de Dios. Vestiduras santas. Si estás en una iglesia donde te hacen vivir como un chancho, como un cerdo, como cualquier mundano común, donde no te guían, no te corrigen, estás en una falsa religión, estás muerto en tus delitos y pecados. Porque cuando Cristo te llama es para caminar con vestiduras santas, es para caminar con vestiduras sagradas, que para esto lo está llamando este pueblo, para esto lo está llamando que sean distintos, que sean diferentes del mundo. Pero da la casualidad de ver que los cristianos de hoy no hay diferencia con el mundo. Hablan como el mundo, les gustan las cosas del mundo, se visten como el mundo, pero eso sí, cuando allá se pase lista, a su nombre diré amén, cantan. Pero bueno, no, se van a llevar una gran sorpresa muchos. Bueno, versículo número 33. Hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Fíjense que nos está hablando de una vez al año. Cuando vemos que en hebreo nos habla de que el sacrificio en la cruz es una vez y para siempre. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, los católicos, cuando están con esta oblea que comen, ¿cómo se llama eso que comen los católicos? La hostia. Cuando están con esta hostia, no es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y cuando toman el vino, no es un símbolo de la sangre de Cristo, como cuando participamos de la Santa Cena, que el pan representa, es un símbolo de la carne del cuerpo de Cristo y el vino también. No, ellos dicen que es el cuerpo de Cristo. O sea que están volviendo a hacer el sacrificio. No es una vez y para siempre. No, es necesario hacerle las veces que sea. Eucaristía, creo que se llama eso, algo así. No me acuerdo bien. Entonces, por eso vemos que acá nos está hablando de que hacer expiación una vez al año, dice, por los pecados de Israel. Todos los años tenían que hacer esto. Yo no me tengo que arrepentir hoy por los pecados pasados que ya me perdonó el Señor. Ni en la semana que viene de vuelta, ni todos los años, no. Es una vez y para siempre. No lo podemos volver a matar las veces que queremos a Cristo. Entonces nos dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. Recuerden que Moisés no somos nosotros, ¿eh? Moisés es un tipo de Cristo. Porque todos quieren ser Moisés, todos quieren ser David. No, son figuras de Cristo. Nosotros somos el pueblo, este pueblo rebelde, este pueblo. Bueno, acá dentro de todo estaba bien, recién comenzaba. Cuando agarremos número, ahí somos nosotros. Ahí vamos, ahí los quiero ver. Bueno, vamos a ver el capítulo 17 y ya terminamos. Vemos que ahora nos habla de el santuario único. Acá lo que vamos a ver es que Dios manda, Dios establece cómo tenía que ser el sacrificio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare un buey, cordero o cabra en el campamento o fuera de él, ¿qué es lo que está diciendo? Cualquier varón, acá está hablando de la desobediencia, porque de esto se encargaban los levitas. Ay, no, yo soy de la tribu de Neftalí y yo soñé que el Señor vino, me habló y me dijo, tú eres el ungido, como andan hoy todos los delirantes que andan por ahí dando vueltas. No, así no funcionaba. Dios establece y elige quién era el pueblo que le iba a servir y eligió a los levitas. Entonces acá le está diciendo, pero si hay personas que fuera del campamento están haciendo sacrificios, por eso nos dice en el versículo 4, dice que, y no trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de sangre el tal varón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si a alguien se le ocurre hacer un sacrificio con un macho cabrío, con una cabra, con lo que sea, fuera del campamento, ¿por qué está diciendo fuera del campamento? Fuera de los parámetros de Dios, de las reglas de Dios.
Y hoy cuánta gente tenemos que fuera de la regla de Dios está haciendo todas estas cosas. Chamanes, brujería, ungiendo con aceite, decretando, orando, haciendo cosas que Dios no le mandó. De esto nos está hablando. Entonces acá está diciendo que Dios dice de una manera, por la puerta, que es Cristo, a través del sacerdote, los que el Señor estableció como funcionarios de Él, como servidores de Él, como ministro. La única manera. Pero siempre el hombre más vivo, no, yo sé más que Dios y yo lo hago yo solo. Yo lo hago afuera el sacrificio. Entonces Dios estableció que solamente el pueblo de Israel a través de esta ceremonia. Por eso vemos que cuando en el Nuevo Testamento están en Jerusalén y venían en las fiestas y venían de todo el pueblo a ofrecer sus sacrificios. ¿Se entiende cuál es el principio? Cuando Jesús se enojó, que tiró las mesas, Cash Luna dijo que se enojó porque no habían ofrendado, no habían diezmado, algo así. Bueno, hay cada delirante. Pero bueno, lo que vemos, ¿qué es lo que pasó? Jesús, ¿por qué se enojó? Viene al Santo Templo. A ver, en el templo que había llegado Jesús, vemos que este tabernáculo era móvil, era algo momentáneo, de que mientras iban en el desierto hacían los sacrificios ahí. Pero una vez que se establecieron en Jerusalén, tenían que hacer ahí en Jerusalén los sacrificios. Entonces, cuando llega Jesús, viene a orar, a encontrarse con el Padre, y encuentra ruidos de cabra, ruido de chivos, que habían estado en el atrio y entrando casi en el lugar santo, en lo que es el templo ya establecido. Entonces, cuando ven moneda de cambio, ¿por qué moneda de cambio? Porque era una corrupción total. Venían gente de todas partes del mundo. Imagínense que esto lo tenían que hacer una vez al año. Entonces, en la fiesta de Yom Kippur, había gente que vivía lejos. Entonces, no podía ir con el chivo, con el becerro, con lo que tenga que llevar todo el camino. Entonces, por ahí hasta le convenía decir, bueno, llego a Jerusalén y compro uno para la ofrenda. Y hasta no está mal, buenas intenciones. El tema es que lo estaban haciendo dentro del templo y estaban haciendo un mercader. ¿Por qué tiran las monedas de cambio el Señor Jesús? Porque nos habla de que como venían de todas partes, ellos no tenían problema, era todo negocio. ¿Vos de dónde venís? Yo vengo de Yemen. No, acá tenés la moneda, tomá, acá tenés el dólar. ¿Vos de dónde venís? No, yo vengo de Arabia Saudita. No. ¿Se entiende lo que estaban haciendo? Entonces acá vemos la ira santa de Jesús. ¿Por qué? Porque acá el Señor le está estableciendo esto. Ellos no podían hacer un sacrificio en su casa, en donde vivan y como quieran. No, ahora estaba establecido como ley ceremonial que tenían que ir a Jerusalén y en este tiempo al tabernáculo. ¿Se entiende? Por eso que hoy en día es que Israel, cuando entra en cautiverio, cuando Nabucodonosor toma Israel y desaparece Israel como nación, cuando vuelven del cautiverio se encuentran con que el templo de Salomón estaba bajo tierra y arriba había una mezquita que se llama la mezquita de Omar. O sea que los árabes usurparon o tomaron lo que era de ellos. Entonces el pueblo judío al día de hoy no pueden hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo que es un lugar solo donde tienen que hacer sacrificio, que era en el tabernáculo o en Jerusalén. Entonces, por ese es el problema, que los judíos quieren volver a estos sacrificios, como Cristo, no, ni fu ni fa, quieren volver a estos sacrificios, pero no pueden, ¿por qué? Porque el templo está siendo ocupado por esta mezquita de Omar. Y andá a sacarle esta mezquita a ellos. Duermen con ametralladora estos muchachos. Por eso es algo que es tan intenso lo que es Israel y todo lo que es Medio Oriente y todas estas cosas. No es para decir, de ahí sale el anticristo, que viene el rapto, no es para decir esas cosas porque no es de eso. Pero sí que el pueblo de Israel quiere volver a los sacrificios, los judíos que quedaron, y está ocupado el templo de Salomón. Bueno, acá nos dice que, versículo 4, lo leo de vuelta. Nos dice que si no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el varón del pueblo. ¿Qué es lo que nos dice? El varón será expulsado del pueblo. Nos está diciendo que fuera de la presencia de Dios, al mundo, como decía Pablo, entregáselo a Satanás, a Alejandro y a Himeneo, se lo entregamos a Satanás. Esto es lo que está diciendo. Versículo número 5. Dice, a fin de que traigan a los hijos de Israel sus sacrificios, este es el objetivo, tenían que llevar a los hijos de Israel y a los levitas, no a cualquiera. ¿Se entiende el orden que hay? Dice, los que sacrifican en medio del campo para que lo traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos. Ellos tenían que hacer el sacrificio. ¿Se entiende lo que es la ley ceremonial? Por eso hoy tenemos que entender de que hoy, si bien no tenemos que hacer los sacrificios, tenemos el mismo principio. Hay pastores que tienen que hacer las cosas.
hay ministros, hay gente que tienen que estar capacitadas para llevar adelante el ministerio de Dios. Entonces, no es que cualquiera que está, no, a mí se me ocurre que voy a hacer esto, voy a salir a evangelizar a las naciones o lo que sea. No, no, no. Tiene que ser todo supervisado como Dios manda. El tema es que el hombre siempre hace un abuso y hay dictaduras, etcétera, pero es otro tema. Bueno, versículo número. Entonces nos dice que sacrifiquen ellos los sacrificios de paz a Jehová. Entonces, los sacerdotes eran los únicos aprobados para hacer los sacrificios a Jehová. ¿Se entiende el orden? El Señor da las órdenes y el hombre obedece. No, hoy todo libertad. Adoremos con libertad. ¿Qué trajiste para adorar? Yo traje reggaetón. Bueno, baile reggaetón para el Señor, que el Señor se goza. Sí, así estamos también. Bueno, en el versículo 6. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Versículo número 7. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Fíjense qué es lo que dice el que sacrifica fuera de los sacerdotes, fuera del campamento. Nunca más sacrificarán sacrificios a los demonios. Y acá no estamos hablando de los demonios, de guerra espiritual y todas esas cosas que les encanta al hombre. Lo que hay una traducción nos enseña de sacrificios a peludos, diría. ¿Qué significa esto? Era como un sacrificio que se hacía para tener suerte. Un sacrificio con estos animales, con el macho cabrío y con estas cosas que hacían el sacrificio y se utilizaban en los medios paganos para que te vaya bien, para que tengas suerte. Y hoy podemos decir lo mismo. Hay cristianos que tienen cintitas rojas, hay cristianos que le piden milagro a algún santo, a algún chamán, a algún pastor superestrella que tiene poderes, al aceite. Estamos viendo cómo empiezan a contaminar las cosas santas. Entonces acá lo que está diciendo es que nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, dice, tras los cuales han fornicado. Cuando está hablando de una fornicación espiritual, de que han perdido la presencia y la comunión con Dios. Tendrán por esto estatuto perpetuo por sus edades. Versículo número 8. Dice, les diréis también que cualquier varón de la casa de Israel o los extranjeros que moran entre vosotros que ofrecieren holocausto o sacrificio, no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado del pueblo. Entonces, en simples palabras, solamente tenía que ser a través del sacerdote y a través del tabernáculo. Fuera de esto, nada. Y así se maneja la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, vemos, es esto y después de esto, nada. No, pero hoy Dios quiere usar a todos, Dios quiere usar a las mujeres para que sean pastoras, Dios se goza en todo, como es tanto amor que nos deja hacer lo que queremos. No se maneja así. Y vamos a lo último, la prohibición de comer sangre. Acá hay un mandato y nos habla de una ley civil que es un mandato. Entonces, ahora les dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, fíjense, comiere alguna sangre, dice, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. O sea que les prohíbe comer sangre. Como por ejemplo, y esto no vemos que es de ahora, vemos una armonía bíblica que en todas las escrituras nos habla de lo mismo. Vamos a Génesis 9:4. Génesis 9:4. Hace rato que no paseamos por la Biblia por todos lados, pero son tan intensos que nos enfocamos en Levítico, eso es el objetivo. Génesis 9:4. Acá nos está hablando del pacto de Dios con Noé. Entonces nos dice, pero carne con su vida, que es su sangre, dice, no comeréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Carne. Podés comer carne, pero con sangre no. Con su vida no. A ver, lo que nos enseña la palabra es que la vida está en la sangre. Entonces el Señor dice que el hombre no puede comer sangre. Hoy lo vemos como la morcilla, no se puede comer morcilla porque es sangre. Vamos a Levítico 7:26. Vamos a Levítico en el mismo libro, 7:26, y vamos a ver que nos va a dar un poquito más de luz. Levítico 7:26. Y acá nos dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habites. Dice, ni de aves ni de bestias. Vemos que nos está hablando nuevamente el mismo mandato, y en el versículo 27 nos dice, cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo.
Entonces, vemos que está hablando de la sangre. Y esto no es que, bueno, esto es una ley ceremonial que quedó abolida en Cristo. Hoy no podemos comer morcilla y es sangre. Pero ahora vamos a ver el por qué, para que lo analicemos. Porque en el Nuevo Testamento, cuando se reúnen Pedro con Jacobo y todo para tratar el tema de los judíos, le dice que pueden comer lo que quieran, cerdo, pueden comer cualquier tipo de animal, excepto sangre. O sea que eso ya corresponde para nosotros. No es solamente la ley ceremonial, porque si eso no hubiese estado, estaría abolido en Cristo y no pasa nada. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Pablo y Pedro habla para la iglesia, que somos nosotros los gentiles. Y ahora vamos a ir. Entonces, pero fíjense qué es lo que nos dice, porque versículo 11 del capítulo 17 de Levítico. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces acá está hablando de que la vida está en la sangre. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos y Hechos de los Apóstoles. Creo que era el capítulo 15, no me acuerdo, ahí vemos. Espero que sí. Hechos 15, y acá estamos hablando nuevamente. Recuerden que acá tenemos un encuentro, lo estamos repasando muchas veces, pero acá tenemos un encuentro donde se une la iglesia gentil con los judíos. Entonces, se encuentra donde somos hermanos. O sea que yo soy un gentil que me arrepentí y estoy en Cristo. Pero yo vivía fornicando, vivía adorando ídolos, vivía una vida pecaminosa. Y los judíos venían cumpliendo esta ley. No comer carne, no comer, no comer cerdo, no comer esto, no comer lo otro, la sangre, todo. Entonces llegaban los gentiles y hubo un choque cultural donde los judíos le decían que no podían comer esto, que se tenían que circuncidar. Bueno, todo un tema. Y ahora vemos que Jacobo, que era en la columna de Jerusalén en ese tiempo, en Hechos capítulo 15, versículo 19 dice, por lo cual, después de todo que hablaron, de que los gentiles sí, que esto, que lo otro, ¿qué hacemos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué va? Todo un conflicto. Y le dice, bueno, en el versículo 19 llegan a esta conclusión, por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjense que nos está hablando que no se inquieten a los gentiles en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto al día de reposo, en cuanto al día de Yom Kippur, en cuanto al día de la expiación, del macho cabrío. ¿Se entiende todo lo que le decían que los gentiles no tenían que entrar? Entonces, por eso tiene más luz cuando vemos ahora estos libros, con todo lo que vemos en Levítico. Versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es para nosotros. Que se aparten de fornicación. O sea que lo que le está diciendo es que, bueno, todo bien con los gentiles, que no hagan el sacrificio de Yom Kippur, que no hagan la ofrenda de las tórtolas, que vayan al sacerdote porque son gentiles. Ahora, lo que sí no pueden es que se alejen de la contaminación de los ídolos, que se alejen de la fornicación, que se alejen de los ahogados. Esto nos habla de los animales que por eso nos habla de degollar a los animales, que ahora nos va a decir en Levítico nuevamente, que no se podía encontrar un animal ahogado y comerlo así. Y de sangre, no se podía comer sangre. Hay una mala interpretación de una secta, que yo de chico pertenecía a ella y mi familia pertenece a ella, que son los testigos de Jehová, que dicen que con estos versículos, no comer sangre, no dan transfusión de sangre. Una interpretación bastante fea. Entonces vemos que los testigos de Jehová son tan conflictivos porque un familiar necesita sangre, está en un asunto de vida o muerte, y ellos no le dan sangre, los prefieren que se mueran. Es más, hay una revista, ellos lo que utilizan los testigos de Jehová son atalayas. Que atalayas eran revistitas que ahí escribían la Watchtower, que era una sociedad que no se sabe ni quién es lo que escriben, y escriben herejías nada más. Y en una, no me acuerdo si en qué año, en 1970 y moneda, no me acuerdo, tampoco tengo una memoria, habíamos visto de que había una revista que tenía las fotos de todos los que habían muerto porque no recibieron transfusiones de sangre. Y lo ponían como héroes, como que ya estaban en el cielo, como que estaban con Dios, todo, porque no recibieron la sangre. Pero todo malinterpretando esto, acá no está hablando de transfusión de sangre, está hablando de comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está la vida y la vida era para los sacrificios y la vida es para Dios, el sacrificio es para Dios, la sangre es para Dios. Después lo demás coman todo lo que quieran. Esto es lo que está diciendo el Señor. Entonces, lo de la sangre corresponde para nosotros también, porque está hablando de la iglesia gentil, nosotros somos los gentiles.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? No te dice que no comas cerdo, no te dice que tengas vestiduras santas, no te dice que vayas al tabernáculo, que hagas el sacrificio, no, nada, porque es la ley ceremonial. Pero sí que nos alejemos de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso, entonces, la morcilla, a ver, tampoco tenemos que ponernos cargas pesadas, que cuando llegamos hay gente que obviamente que come morcilla, lo mismo que hay gente que sigue pecando y todo, pero la carga debe ser liviana. Y lo debe sentir que el Espíritu Santo le hable, de que lo entienda, que lo lea, que capacite, y el Espíritu Santo te va a dar la libertad de decir, no, no lo hago, prefiero comer otra cosa, y que sea una armonía. Porque no hay nada peor que estar, no coman sangre, no hagan esto, no hagan lo otro. Sí, por más que te lo diga, lo vas a hacer, porque hay veces que es más fuerte que uno. Pero sí que saberlo y que el Espíritu Santo nos sale. Pero bueno, vamos a ir terminando Levítico. Vamos que ya terminamos. Ya estamos por el capítulo 18. Ya en la semana que viene continuamos con el capítulo 18. Versículo 12 del capítulo 17. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, mandato, y que en el Nuevo Testamento se cumple. Dice, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que case animal o ave, o que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. No se puede comer. Chorizo, sí, obviamente. Me preguntan si se puede comer chorizo. Sí, sí, un chori, no pasa nada. No, el tema es la sangre, y la morcilla, bueno, viene de la sangre directamente. Bueno, o a no ser que sean Drácula, no sé quién toma sangre, pero bueno, de eso está hablando. Pero fíjense que ahora que se le suma. Dice, el que case un animal o un ave, le estaba hablando a este pueblo, que sea para comer, derramará su sangre. Fíjense cuál era el objetivo, qué es lo que tenía que hacer. Lo que dice es que cuando mataban un animal, lo tenían que degollar. Este era el principio. Degollarlo y dejarlo chorreando, que chorree toda la sangre. No podían comerse el animal con la sangre. ¿Se entiende? Entonces lo que le decían era degollarlo y que caiga toda la sangre. Eso era. Incluso también una cuestión de salubridad. Fíjense qué es lo que le dice ahora. Decía, y su sangre la cubrirá con tierra. Fíjense que le está diciendo que tenía que hacer un pozo y cubrirlo con tierra. Pero acá estamos viendo leyes civiles que tenían que ver con una cuestión de salubridad. Háganse cuenta que estaban en un campamento, todos agrupados, calor intenso, sin agua. Alguien mata y deja la sangre chorreando ahí, se llenan de moscas, se llenan. Entonces, vemos cómo vienen de la mano de los dos lados, lo que es la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, hay que degollar a los animales. Versículo 14. Porque la vida de toda carne, fíjense, la vida de toda carne está en su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre. Insiste, insiste, insiste. No comerás sangre, no comerás sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Versículo 15. Y cualquier persona, así de los naturales como los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo lavará con agua y lavará su inmundicia hasta la noche, entonces será limpia. Y así los lavaré, así los lavare, ni lo lavare su cuerpo, llevarás su iniquidad. ¿Qué es lo que nos dice? Nos está hablando de la sangre, por eso el título es este, que no podían comer, tenían que degollar a los animales. Si había un animal que era despedazado por una fiera, nos hablaba de que tenía que lavar sus vestidos. Bueno, era todo un tema de salubridad por momentos. ¿Se entiende? Entonces, pero sí que a nosotros, como el Nuevo Testamento, nos dice que la sangre no se puede comer. Entonces, bueno, pero ahí es donde uno, la conciencia, tiene que estar en sintonía con las Escrituras y ser guiado por el Espíritu Santo, y hemos terminado. Hemos terminado. Estamos en el capítulo 18. Capítulo 18 y ya, fíjense que ya estamos ahí, ya lo terminamos y después iremos a un libro del Nuevo Testamento, siempre está bueno para variar, ir viendo, y después volvemos a números. Oh, número va a estar bueno, así que más bendiciones todavía. Así que bueno, hemos terminado. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, poderoso Dios, te damos gracias. Te damos gracias por este libro de Levítico, por este libro maravilloso. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu amado Hijo Cristo Jesús en esa cruz, ese sacrificio maravilloso, ese sacrificio que quedamos anonadados cuando vemos las Escrituras, cómo estaba revelado en el Antiguo Testamento. Gracias porque se los estás dando a tus pequeñitos, Señor. Nosotros que estábamos corrompidos por el pecado, nosotros que estábamos en el infierno, Señor, nos diste estas cosas, Señor.
Y tu pueblo, el pueblo de Israel, no te pudieron ver, no te pueden identificar, no te pueden reconocer. Siguen con los sacrificios, siguen con los animales. Por eso te damos gracias, pero también pedimos por tu pueblo, Señor, porque aunque te hayan rechazado, siguen siendo tus hijos, siguen siendo tu pueblo, Señor. Y tú sabes a quién vas a llamar, Señor, y quién son los verdaderos, el verdadero remanente, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque hacernos parte, Señor, del plan de salvación. Gracias por tu amado Hijo. Gracias, Jesucristo, por ese valor. Gracias por ser fiel a tu palabra. Gracias por hasta en la duda, Señor, cuando habías dicho, pasa de mí esta copa, tu Padre te fortaleció. El Padre Celestial fortaleció al Hijo, Señor. Y eso es lo que nos muestra las Escrituras. Gracias, poderoso Dios, por ese sacrificio hermoso. Gracias por ese cordero, Señor, por la nación que somos nosotros. Gracias porque fuiste el chivo expiatorio. Fue un alto precio. Fue un precio de lágrimas, fue un precio de sangre, Señor. Fue un precio de humillación, Señor. Pero era necesario de que uno pague por toda la maldad de nosotros, Señor. Y gracias por el sacrificio perfecto, Señor. Por eso ahora podemos ir con toda confianza, Señor, al Padre, cara a cara, Señor, porque a través de Cristo podemos llegar al Padre, Señor, cosa que era imposible para nosotros, cosas que los querubines impedían que lleguemos a su presencia. Pero a través de Cristo, poderoso Dios, podemos llegar a nuestro Padre amado, Señor, y decirle, Padre amado, y Él nos puede decir, Hijo mío, Señor. Gracias, gracias, que podamos entender de los beneficios que hay en la cruz, Señor. Ayuda a que puedan revelar lo que es el sacrificio en la cruz, Señor. De que toda la imagen que estaba en el libro de Levítico, Señor, es tu amado Hijo, Señor. Gracias, poderoso Dios. También nos inclinamos de rodillas, Señor, como un pueblo pecador, y cargamos sobre Jesucristo nuevamente, Señor, nuestras fornicaciones, Señor, nuestras iniquidades, nuestras perversidades, nuestro corazón perverso, Señor. Ayúdanos a identificar lo que tenemos oculto, Señor, lo que te desagrada de ti, Señor. Ayúdalos a mis hermanos a que entren al desierto, que por más que sean dolorosos, Señor, es necesario pasar por el horno de fuego para ser templados, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les puedas guiar, que los puedas ayudar en su ministerio, que encuentran la razón de vivir, Señor, que es servirte, Señor. No hay un honor más grande que servirte. Que puedan entender eso, Señor. Que no estamos en la vida porque sí, que esta vida es pasajera, este mundo es pasajero, Señor. Nos espera una vida eterna junto con tu amado Hijo, poderoso Dios. Te damos gracias y te entregamos este día, este estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Así que hemos terminado. Hemos terminado este maravilloso libro. He terminado el día de hoy, la clase de hoy. Así que bueno, me cansé. Entonces, bueno, terminamos. Espero que haya sido de bendición a los que están ahí conectados y los que se están borrando. También les mando saludos. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Y bueno, mañana un día de descanso. Así que tanto para mí como para ustedes. Así que, y el domingo, 16:30 horas. Laurita, te estás lamentando mucho por la morcilla, ¿eh? Me parece que vamos a tener que orar para que dejes la morcilla. Bueno, lean las escrituras, mediten, traten de buscarle la vuelta, cuestionen todo lo que le digo, si es real, pero que tengan la paz de que el Señor les hable a través de las escrituras. ¿Se entiende? Buenísimo. Continuamos mañana. Que Dios lo bendiga y no, mañana no, el domingo 16:30 horas. Que Dios lo bendiga. El domingo nos vemos con el Día del Señor. Estamos con las 5 solas, vamos con la sola fe. Así que Lizy Torres también, Bernabé, saludos, bendiciones y nos estamos viendo. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos.